Sean todos bienvenidos en esta mañana, mis hermanos. Damos gracias al Señor por permitirnos congregarnos en el día de hoy. Y vamos a poner este tiempo en oración, mis hermanos, para que sea el Señor, mediante su Espíritu Santo, guiándonos en todo el servicio. Amén. Bendito Señor y Padre Santo, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Te rogamos en esta mañana, Señor, que seas tú asistiéndonos en el transcurso del servicio, Señor. Que seas tú guiándonos en el estudio de esta mañana, en la escuela bíblica familiar. Que seas tú guiándonos al momento de presidir, en la oración, Señor, en la predicación, en la alabanza, Padre Santo. Y te ruego en esta mañana, Señor, que seas tú guiándome en este estudio, Señor, que yo pueda transmitir a mis hermanos lo que tú nos quieres enseñar en esta mañana, Señor, que no sean palabras mías, sino que sean sabiduría de lo alto, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, antes de iniciar con este estudio, permítame por favor un momento darles una pequeña introducción al tema que vamos a ver en esta mañana. Hoy vamos a ver un tema, y Dios mediante dentro de 8 días también. Y permítanme iniciar con esta ilustración, mis hermanos. Shirley Mason estudió en la Universidad de Columbia y trabajaba como maestra sustituta. Ella sufría de muchas ansiedades y de un desorden emocional que no la dejaba tranquila, por lo que buscó a una psiquiatra llamada Cornelia Wilbur para recibir ayuda. Shirley parecía ir empeorando con el tiempo. Su personalidad iba distorsionándose al punto que Shirley tenía múltiples personalidades, desarrollando 16 personalidades. Esto se conoce como trastorno de identidad disociativo. A veces su personalidad era la de una mujer enojada y violenta, y luego era una pequeña niña temerosa, y luego se convertía en una mujer atractiva de origen francés, e incluso personalidades masculinas. Te pregunto, mi hermano, mi hermana, ¿te imaginas a un Dios de este estilo? Un Dios que primero que te diga que te ama y a la mañana siguiente te odia y te voltea el rostro con odio, o que promete perdonar tus pecados, pero un día quebranta su promesa, que te llena de esperanza al decirte que estará contigo hasta el fin del mundo, pero luego de manera inesperada te abandona, que te asegura la vida eterna, pero cuando mueres cambia de opinión. Mis hermanos, un Dios con estas personalidades múltiples, un Dios en constante cambio, será un Dios en el que nadie puede confiar. Ya más o menos se dan una idea de qué es lo que vamos a hablar en esta mañana, ¿cierto? ¿Ok? En esta mañana, mis hermanos, vamos a hablar del Dios inmutable o de la inmutabilidad de Dios. Y quiero iniciar en esta mañana con una pregunta, mis hermanos, una pregunta abierta. ¿Qué es la inmutabilidad de Dios? ¿Quién se atreve a responder en esta mañana? Es un Dios que no cambia, amén. Entonces, la inmutabilidad de Dios, mis hermanos, es la capacidad que Dios tiene para no cambiar. En otras palabras, mis hermanos, la inmutabilidad, en su verdadero sentido teológico, es la imposibilidad de que Dios cambie en su esencia o en sus propiedades. Entonces, mis hermanos, la inmutabilidad significa que Dios es inalterable y por ello no cambia. Ahora, mis hermanos, la inmutabilidad de Dios se enseña claramente en las Escrituras. Te pregunto en esta mañana, mis hermanos, ¿alguien tiene una idea de en qué parte de la palabra de Dios podemos encontrar o hablar de la inmutabilidad de Dios? ¿Alguien se sabe algún versículo? ¿Tiene idea de algún versículo bíblico? Te voy a dar una idea. Malaquías, ¿no? Dice Malaquías: porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob,
no habéis sido consumidos. Malaquías capítulo 3 versículo 6. Éxodo capítulo 3 versículo 14 dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Hablando de que Dios no cambia. También podemos encontrar la escritura: ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero miren la parte bonita aquí: pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Hablando de la inmutabilidad de Dios. Esto era Antiguo Testamento, pero también lo podemos encontrar en el Nuevo Testamento, mis hermanos. Miren lo que dice este versículo: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Dónde está ese versículo? ¿Lo recuerdan? Santiago, capítulo 1, versículo 17. Y mis hermanos, las citas bíblicas pueden multiplicarse indefinidamente. Todo esto lo podemos encontrar en la Biblia. Entonces, ¿qué sabemos hasta el momento, mis hermanos? Que el Dios verdadero, el Dios bíblico, se muestra o se revela como inmutable, y también que la inmutabilidad de Dios significa que Él no cambia en lo absoluto, ni para bien, ni para mal. Amén. ¿Estamos bien hasta allí? Gloria al Señor. Pero mis hermanos, el Señor no solo es inmutable en su ser o en su esencia, también lo es en sus propósitos, perfecciones y promesas. En todo es el mismo por la eternidad, mis hermanos. Entonces, con esto, mis hermanos, sería imposible confiar y tener consuelo en un Dios que cambia constantemente. ¿Cierto que sí? Sería muy difícil. Mis hermanos, Dios es inmutable, Él es digno de confianza. Nuestra confianza en Él puede ser tan sólida como una roca, mis hermanos. Ahora, mis hermanos, Dios afirmó en su palabra lo siguiente: yo, el Señor, no cambio. Lo acabamos de leer, que está en Malaquías capítulo 3, versículo 6. Pero, si el Señor afirma eso de sí mismo, mis hermanos, viene la pregunta: ¿por qué a veces pareciera que hay cosas en las que Dios sí cambia? Cuando leemos la Biblia, mis hermanos, ustedes y yo nos hemos encontrado con ciertos versículos en donde parece que el Señor está cambiando, como que el Señor dijo una cosa pero luego dijo otra. ¿No les ha pasado eso? Por ejemplo, les voy a citar un ejemplo. Cuando la Biblia dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Génesis capítulo 6, versículo 6. Yo te pregunto en esta mañana, mis hermanos, les quiero preguntar en esta mañana: si Dios es inmutable, ¿cómo puede decirse que Él se arrepiente? ¿Alguna vez se han hecho esa pregunta? Si Él dice que Él es inmutable y que Él no cambia, ¿por qué podemos encontrar en versículos como en Génesis 6, 6, en donde dice que Él se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra? ¿Se han hecho esa pregunta alguna vez? Bueno, mis hermanos, hay otras partes de la Biblia donde uno puede llegar a pensar que Dios es un ser mutable o que es cambiante, pero al igual que otros temas de la Biblia, mis hermanos, es necesario entender el tipo de lenguaje que se usa para no distorsionar lo que los autores de la Biblia querían comunicar. Entonces, dice la Biblia que a veces se habla de Dios como si tuviera ojos, como si tuviera oídos, como por ejemplo lo dice en Salmos capítulo 34, 15, lo siguiente: dice que los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. También se dice en la Biblia y se da a entender de que Dios tuviera rostro, como por ejemplo en Salmos capítulo 27, 8 dice lo siguiente: que mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Mis hermanos, así podemos encontrar muchos versículos bíblicos en donde se dan otras características humanas a Dios. Pero tengamos en cuenta también que el Señor Jesucristo dijo que Dios es espíritu, en Juan capítulo 4, versículo 24. Entonces, te pregunto, mi hermano, mi hermana, ¿por qué la palabra de Dios
hace descripciones humanas sobre Dios? ¿Alguna vez han hecho también esa pregunta? ¿Por qué la palabra de Dios hace descripciones humanas sobre Dios? La razón, mis hermanos, es que se usa un lenguaje antropomórfico. De nuevo, se usa un lenguaje antropomórfico, que es el atribuirle a Dios cualidades humanas con el propósito de que podamos comprender quién es Dios y no tanto con el objetivo de hacer una descripción literal de cómo es Él. Entonces, mis hermanos, Dios se presenta a nosotros en su palabra con elementos que nos son familiares, porque esa es la manera, mis hermanos, en la que podemos comprender quién es Él. ¿Estamos bien hasta allí? Gloria al Señor. Entonces, mis hermanos, teniendo esto como contexto, podemos entender mejor qué es lo que está queriendo comunicar el texto de Génesis 6, versículo 6. Entonces, Dios es inmutable en su ser, atributos y propósitos, así que cuando la Biblia dice que Dios se arrepintió, no se refiere al arrepentimiento que experimenta el ser humano al haber pecado o errado, como si Dios se hubiera equivocado en sus propósitos y al final termina arrepentido. No, mis hermanos, nosotros no podemos atribuir eso al Señor. Para nada. ¿Saben por qué? Porque el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Primera de Samuel 15, 29. Entonces, mis hermanos, el pesar que sentía Dios en Génesis capítulo 6, versículo 6, no era por su propósito de haber creado al hombre, sino por el pecado de la humanidad. Cuando la Biblia nos dice que Dios se arrepintió de lo que había dicho que haría, debemos notar que el cambio en realidad no se dio en Dios, sino en el hombre. Déjenme explicarle un poco mejor esta parte. Si el hombre permanecía en sus pecados, ¿qué pasaba? Dios iba a aplicar su justicia, pero si el hombre se arrepentía, Él iba a aplicar su misericordia. Entonces, mis hermanos, Dios sigue siendo inmutable en su ser y en sus perfecciones de justicia y misericordia, pero, aquí viene el pero al cambiar el hombre, su relación con Dios cambiaba. Entonces, ¿qué hemos visto hasta el momento, mis hermanos? Que Dios siempre sigue siendo el mismo. El hombre es el que cambia. Por lo tanto, mis hermanos, no es Dios el que cambia, sino las relaciones del hombre con Él. La inmutabilidad de Dios, mis hermanos, puede darnos mucho gozo y mucho ánimo también. Pero, así como puede causar confianza, mis hermanos, igualmente puede infundir mucho temor. Por dos razones, mis hermanos. Si Dios es justo y ha prometido castigar al malvado por causa de su pecado y rebelión, entonces Él cumplirá lo prometido y no habrá misericordia en el día del juicio. Pero si Dios ha prometido perdonar a todo aquel que ponga su confianza y su fe en el sacrificio de su Hijo Jesucristo, entonces sabemos que Él lo hará y que la vida eterna puede ser una certeza en el corazón del hombre. ¿No es maravilloso eso, mis hermanos? Entonces, ¿qué es la parte importante de la inmutabilidad de Dios, mis hermanos? Es importante conocer quién es Dios para saber en qué es inmutable. De nuevo, es importante conocer quién es Dios para saber en qué es inmutable. No solo es inmutable en sus atributos o perfecciones, también lo es en sus promesas, ya sea para salvar o ya sea para condenar. Pero ¿saben qué es lo más maravilloso de esto, mis hermanos? Que aquí se nos presentan dos cosas, o dos partes. Que Dios es inmutable, pero que el hombre es totalmente mutable. El hombre es totalmente cambiable, mis hermanos. Tú y yo cambiamos constantemente, somos inconstantes, somos de doble ánimo.
Y de hecho la Biblia condena y maldice al hombre que confía en el hombre en vez de confiar en el Señor, mis hermanos. Por último, mis hermanos, si continúas colocando la esperanza de tu gozo en cosas que cambian todo el tiempo, tu gozo se verá igual de inestable que todas esas cosas. Tú, al igual que yo, mis hermanos, necesitamos un amor que nunca cambia. Necesitamos a alguien que sea inmutable en su ser para que nuestro gozo sea sólido y permanezca a pesar de que todo a nuestro alrededor cambie, mis hermanos. ¿Y saben qué es lo maravilloso y glorioso? Que solo hay uno inmutable. ¿Saben quién? El Señor Jesucristo. Porque la palabra de Dios dice, quien es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Y saben por qué, mis hermanos? Porque Él es Dios. Él es un Dios que no cambia. Mira, ustedes y yo podemos tener situaciones difíciles. Podemos estar pasando por tribulaciones tremendas. Pero si vamos a Él, dice la palabra de Dios que al que viene a mí no le echo fuera. Ustedes y yo podemos cambiar con el Señor, pero Él no cambia. Él prometió ser el mismo ayer, hoy y siempre, y por los siglos. Entonces, mis hermanos, que este tema, que fue un poco corto, pero fue la introducción, que la próxima semana también hablaremos de la inmutabilidad de Dios, nos sirva de consuelo, mis hermanos. Conocer a un Dios inmutable nos llena de mucho consuelo y de mucho gozo también, porque sabemos que podemos ir confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar socorro de aquel que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, independiente, mis hermanos, si cambiamos o no cambiamos con respecto a Él. Amén. Mis hermanos, ¿tienen alguna pregunta de este tema? Vamos a orar, mis hermanos, y fue un poco corto, yo sé que fue corto pero sustancioso, pero esperamos que la próxima semana podamos ahondar un poco más del tema. Amén. Vamos a orar entonces. Bendito Señor y Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tus bondades, por tu misericordia. Señor, porque tú eres un Dios que no cambia. Señor, porque tú eres un Dios que permanece para siempre. Porque tú prometiste, Señor, desde antes de la fundación del mundo, estar con nosotros, Señor, hasta el fin del mundo. Y tú prometiste, Señor, desde la eternidad, escogernos, amarnos y darnos todo, Señor, para que podamos perseverar. No porque nuestras fuerzas podamos hacerlo, Señor, sino porque tú haces posible que nosotros podamos perseverar hasta el fin, Señor. Tú lo das todo, tú lo haces todo, Señor. Para ti es solo la gloria y la honra. Y te pido perdón, Señor, si en algún momento dije algo que no era apropiado aquí en el púlpito, si de pronto traje alguna confusión, pero que este tema, Señor, traiga gloria y alabanza a tu nombre, Señor. En ti confiamos, Señor, y en ti permanecemos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén.